En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Europea de Madrid y a los organizadores del máster el que hayan contado con mi presencia aquí. Y como vamos pillados de tiempo, vamos a meternos ya en harina y hablar de, en concreto, el tratamiento cognitivo-conductual de la bulimia nerviosa y a presentar la perspectiva transdiagnóstica que propone Christopher Fairburn para los trastornos de la conducta alimentaria. Revisando las conclusiones de la literatura científica acerca de la eficacia del tratamiento en concreto en la bulimia nerviosa, observamos que la primera terapia de elección es el tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? El procedimiento estándar desarrollado por el equipo de Oxford, que consta de aproximadamente entre 16 y 20 sesiones. No obstante, cuando bien el paciente no acepta esta modalidad de tratamiento o no responde, otra de las alternativas que hay que tener en cuenta es la terapia interpersonal, que se desarrolló principalmente en el contexto de los trastornos depresivos, ¿no? Esta modalidad de tratamiento precisa entre 8 y 12 meses para tener unos resultados que son similares a la terapia cognitivo-conductual. Y, por último, se aconseja que casos menos severos puedan abordarse desde programas de autoayuda, en concreto programas de autoayuda guiados, muy estructurados, basados en el tratamiento cognitivo-conductual como un paso previo a intervenciones más estructuradas, ¿no? Entonces, estas conclusiones, que parecen muy claritas, tienen unas limitaciones, y las limitaciones son las siguientes. Por un lado, a pesar de que los estudios avalan la eficacia de esta modalidad de tratamiento, únicamente una minoría de los pacientes la recibe, no llega al 25% de los pacientes. Luego se observa que hay deficiencias. Por un lado, probablemente en la formación de licenciados, y yo creo que el máster que hoy se clausura va a poner su granito de arena en esa línea, y también por las dificultades en la divulgación de los resultados de investigación, ¿no? Es decir, es un tratamiento que está muy bien investigando, pero que está muy mal difundido. Si observamos los resultados de un trabajo de investigación que hicimos con adolescentes en el Hospital del Niño Jesús, diagnosticadas de bulimia nerviosa, se puso en marcha una modalidad en grupo del tratamiento cognitivo-conductual adaptado de la propuesta de Fairburn, y centrándonos principalmente en estrategias conductuales de planificación de comidas, planificación de actividades alternativas al atracón, solución de problemas e introducción de alimentos prohibidos, de alimentos que la paciente se autoprohíbe por miedo a desencadenar el atracón, observamos que tras 6 sesiones de tratamiento se obtuvo una disminución significativa en la media de atracones del grupo evaluado, ¿no? Esta modalidad de tratamiento se comparó con otra modalidad más larga, donde además de estas técnicas se utilizó reestructuración cognitiva. Observamos que, a pesar de alargar la duración del tratamiento y a pesar de trabajar con técnicas cognitivas, los resultados entre la sesión número 12, que es la post de la modalidad larga, y la sesión número 6, que es la última sesión de la modalidad corta, no había diferencias significativas en la reducción de atracones ni de vómitos. No obstante, había reducciones significativas en la modificación de aquellas variables cognitivas que pueden ser responsables del mantenimiento del trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Las conclusiones que podemos sacar de ese estudio son, por un lado, un tratamiento, un protocolo sistematizado que organice el patrón de alimentación, que organice las situaciones desencadenantes de los atracones de la paciente, puede en un tiempo relativamente breve dar buenos resultados. No obstante, para aquellas pacientes que requieran una intervención más larga, porque haya que trabajar con aspectos cognitivos, como puede ser el perfeccionismo, la rigidez, serán necesarias intervenciones considerablemente más largas. Este es el tratamiento que se está validando. No obstante,
el equipo de Oxford ha introducido otra pequeña revolución, ¿no? Empezaron sistematizando el tratamiento para bulimia y ahora que ya logramos que se difunda el tratamiento para bulimia, han dado un pasito más adelante introduciendo la perspectiva transdiagnóstica. Muy resumido, si tenemos en cuenta cuáles van a ser las propuestas para el DSM-5, vemos que en anorexia nerviosa se van a mantener los 2 subtipos, en bulimia van a desaparecer los subtipos, y se va a hablar de bulimia nerviosa, y por fin parece ser que se va a diferenciar entre trastorno por atracón y el trastorno de la alimentación no especificado. No obstante, si nos vamos ya a la realidad clínica y observamos la prevalencia del diagnóstico, observamos que el 50% de las pacientes que uno evalúa van a pertenecer a esa categoría diagnóstica que en realidad es una especie de cajón desastre, y que únicamente el 30% de las pacientes son diagnosticadas de bulimia nerviosa, un 10% de anorexia y un 10% de trastorno por atracón. Es decir, aproximadamente el 50% de las pacientes que vemos en la realidad clínica no van a poder ser metidas en ninguna entidad nosológica. Esa es la realidad clínica que tenemos. Luego tenemos un gran esfuerzo investigador por desarrollar protocolos sistemáticos compartimentados en distintas categorías diagnósticas, pero luego la realidad nos indica que la mayor parte de los pacientes que vamos a ver no van a cumplir todos los criterios para ser diagnosticados ni de bulimia, ni de anorexia, ni de trastorno por atracón. Es decir, y para salvarnos de la quema, hay que destacar que a pesar de que la mayor parte de los pacientes no pueden ser englobados dentro de una categoría diagnóstica, sí que es cierto que la mayor parte de los pacientes, independientemente del diagnóstico, van a tener unos síntomas específicos y unos síntomas comunes entre sí, como es una preocupación excesiva por la figura y el cuerpo, la sobreevaluación de estas dimensiones y un control excesivo tanto de la figura y el cuerpo como de la ingesta. Sumaremos además algunos síntomas generales comunes a cualquier otro trastorno psicopatológico, como pueden ser ansiedad, depresión, rigidez. Luego, si nos centramos en los síntomas específicos de los trastornos de la conducta alimentaria, decíamos que el eje central es la preocupación excesiva por el peso y la figura. Y esa preocupación excesiva por el peso y la figura va a llevar, por un lado, bien al control obsesivo o a la evitación por ejemplo, conductas relativas a conocer el peso, el control obsesivo, el body checking, ¿no? La comprobación de las dimensiones corporales de manera obsesiva, un control obsesivo del peso en el que la paciente se pesa una y otra vez, o bien se pueden poner en marcha conductas de evitación. Pacientes que no quieren saber su peso, que no quieren conocer, que les alivia la ansiedad cuando se les pone la comida en la mesa, por ejemplo, cuando están hospitalizadas, porque no tienen ellas ninguna responsabilidad a la hora de decidir qué comer o no, ese tipo de evitación. Y por otro lado, se puede dar también el control y la evitación de la conducta de ingesta, bien porque cuentan calorías, bien porque evitan determinados alimentos, y porque estructuran una serie de conductas otra vez obsesivas en relación a la conducta de ingesta, que si se llevan a cabo con éxito desembocarán en infrapeso y si no se llevan a cabo con éxito desembocarán en atracones. De tal manera que sobre estos 3 pilares vamos a articular toda la estrategia terapéutica de la perspectiva transdiagnóstica. Vamos a observar en todos los casos, en la práctica totalidad de los casos, síntomas como ansiedad, especialmente en pacientes muy restrictivas, y depresión, que está más relacionado con aquellas pacientes que incurren en atracones. Sabemos también que el perfeccionismo y la baja autoestima va a estar presente en casi todas las pacientes y que son unos de los factores que van a modular la respuesta al tratamiento. La estructura del tratamiento que se propone desde esta nueva modalidad de intervención iría
por un lado, manteniendo las estrategias que se han observado ya eficaces del tratamiento cognitivo-conductual, es decir, abordando primero la reorganización de las comidas. En un segundo lugar, se va a abordar la preocupación por la figura y esas conductas de reaseguración que decíamos, el body checking, ¿no? Habrá que intervenir también sobre la restricción alimentaria y modificar las reglas dietéticas excesivamente estrictas que se autoimpone la paciente. Por último, se le entrenará en estrategias de manejo para la ingesta emocional, sobre todo para aquellas pacientes que tienen trastornos en el control de impulsos. Y por último, propone una serie de sesiones de seguimiento. Este protocolo de intervención no va dirigido, hemos dicho, al diagnóstico, sino a la sintomatología, y en base a ella se va a articular el protocolo de intervención. Hay dos modalidades, una que consta aproximadamente de 20 sesiones, que va dirigida a pacientes con un índice de masa corporal superior a 17,5, y otra de 40 sesiones que va dirigida principalmente a pacientes con anorexia nerviosa. Consta de 4 fases: la inicial, en la que se regulan las comidas y se inicia el control del peso; una segunda fase en la que se hace un análisis funcional, es decir, donde se analiza con la paciente cuáles son los mecanismos mantenedores de la sintomatología; y en la tercera fase se va a intervenir sobre esos mecanismos mantenedores, de tal manera que se finalizará el tratamiento con el mantenimiento de los resultados y la prevención de recaídas. La fase inicial es la fase más intensiva, donde se instauran 2 sesiones por semana. El objetivo principal es normalizar, adoptar un patrón normalizado de comida. Se educa a la paciente en la interpretación del índice de masa corporal. Se interviene sobre qué se considera un peso saludable y qué no. Se insiste en que la paciente ha de conocer el peso, y si eso produce ansiedad, un objetivo es conseguir que al final sea capaz de conocer su peso, porque si no lo conoce va a poner en marcha toda una serie de conductas de evitación que a la larga pueden mantener el problema. Entonces, se habla en términos de índice de masa corporal, que quizá genere menos ansiedad que un número, un peso determinado que les va a provocar mayor malestar, ¿no? Un ejemplo, uno de los ejercicios que se utiliza cuando se trabaja a la hora de entrenarles en el manejo del índice de masa corporal es, se les pone como tarea pesarse una vez a la semana en consulta, y se les prohíbe que se pesen más por su cuenta, y uno de los experimentos que se hace con ellos en consulta es el siguiente. Si tenemos una paciente que en línea base, en la primera evaluación, vemos que pesa 50 kilos, si volvemos a pesarla pasado unos días y pesa 51, si solo tomamos esas 2 medidas, uno podría interpretar que la paciente podría interpretar que ha subido de peso. Si en una tercera medición se pesa y ve que vuelve a pesar 51, y si solo observamos 2 medidas, la 1 y la 2, la paciente interpretaría que se mantiene. No obstante, ha subido en relación a la línea base. Pero ella se quedaría tranquila porque solo ha tenido en cuenta el peso previo y pensaría que se mantiene de peso. Si le pesamos por tercera vez y vuelve a los 50 kilos y solo tomamos en consideración 2 medidas, pensaríamos que la paciente ha bajado de peso cuando en realidad se mantiene en relación a la línea base. Este ejercicio va encaminado a que la paciente conozca que no vamos a tomar una medida puntual del peso, sino que lo que nos interesa es la tendencia. Y para observar una tendencia hay que tomar varias medidas en el tiempo, no 5 medidas en un día. Luego se les prohíbe que se pesen fuera de consulta y se pesan una vez a la semana.
Se introducen las consabidas 3 comidas y 2 tentempiés y se les entrena en actividades alternativas a la comida y se aborda las conductas purgativas. Si cumplen una función compensatoria del atracón, normalmente al desaparecer o al disminuir el atracón disminuyen las conductas purgativas. Pero si no son compensatorias, es decir, si la paciente no vomita o no utiliza laxantes para paliar los efectos del atracón, habrá que educarle sobre los efectos que pueden tener a largo plazo esas conductas compensatorias y poner en marcha, planificar con ella actividades incompatibles. Es muy importante empezar a trabajar en esta fase sobre la interpretación del sentirse lleno. Cuando una paciente empieza a comer de manera pautada, 3 comidas y 2 tentempiés, y debido al vaciado gástrico enlentecido que tienen este tipo de pacientes, es muy frecuente que aparezca una sensación incómoda de estar lleno, que va a activar síntomas de ansiedad. Entonces, hay que enseñarle a reetiquetar esas sensaciones, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que aprender a discriminar. Me siento llena porque tengo las digestiones lentas. Me siento llena porque a lo mejor he comido un alimento que para mí es prohibido, que me agobia y por eso me siento llena. O me siento llena porque he pensado que a lo largo del día he comido mucho. O puede haber varios desencadenantes de esa sensación de sentirse lleno que la paciente tiene que aprender a discriminar. Una vez que se instauran actividades incompatibles con el atracón y reorganización del patrón alimentario, hay que esperar una disminución significativa de los atracones. La magnitud del cambio en estas primeras sesiones va a ser el mejor predictor de la respuesta final del tratamiento. Parece ser que aquellas pacientes que responden pronto tienen mejor pronóstico que aquellas pacientes que continúan con atracones residuales al finalizar estas 6 primeras sesiones. Los obstáculos que habitualmente nos vamos a encontrar van a ser síntomas severos de depresión, rigidez extrema, baja autoestima y perfeccionismo. Si se dan estos casos, habría que aconsejar la modalidad que decíamos más larga de 40 sesiones. Y si no, se continúa con la siguiente fase en la que se va a identificar para la paciente en concreto cuáles son los factores más importantes en el mantenimiento de su problema, que puede ser la valoración excesiva del peso y la figura, la sobrevaloración de la importancia de controlar lo que se come, las reglas dietéticas extremas y rígidas, la dieta, el infrapeso o, decíamos, la ingesta emocional. El orden de la intervención es el siguiente. Si hay infrapeso, habrá que abordarlo en primer lugar, obviamente. Después se trabaja sobre la sobrevaloración del peso y la figura, los intentos de restricción y la ingesta emocional. Brevemente, algunas estrategias para abordar el infrapeso. Se hace mucho hincapié en esta modalidad de tratamiento en las estrategias motivacionales, en la motivación para el cambio. Y fundamentalmente en aquellas pacientes con anorexia nerviosa, donde se ha observado que introducir una serie de intervenciones dirigidas a aumentar la motivación para el cambio va a redundar en una mejor respuesta al tratamiento. Y para ello se evalúa los pros y contras del infrapeso, ¿no? Pues, cómo es su vida ahora con ese peso, cómo se imaginan su vida dentro de 10 años, a costa de qué pueden mantener ese infrapeso, pros y contras futuros, consecuencias físicas y psicológicas que hayan observado y que a lo mejor no relacionan con el infrapeso. Se instaura el control de peso semanal y el objetivo ha de ser mantener un peso saludable. Para intervenir sobre la sobrevaloración del peso y la figura, algunas de las tareas que se utilizan es hacer un listado con la paciente de los aspectos que ella considera importantes en su valoración como persona, ¿no?
ahí tenemos una paciente con un trastorno de la conducta alimentaria y una persona sin un trastorno de la conducta alimentaria. Vemos que la paciente con un trastorno de la conducta alimentaria limita la mayor parte de su autoevaluación a aspectos relacionados con la figura y el peso, en detrimento de otros aspectos como pueda ser amigos, familia, ocio, trabajo, desarrollo intelectual, etcétera, ¿no? Luego, utilizando técnicas de reestructuración cognitiva, se confronta diciéndole, bueno, ¿tú consideras que si pasas el 60% de tu tiempo pensando en términos del peso y la figura, qué consecuencias puede tener para tu vida en este momento? ¿Qué consecuencias futuras puede tener? ¿Cuál consideras tú que podría ser la distribución, una distribución más adaptativa? Y para ello le hacemos con ella en consulta este gráfico para que ella vea. Incluso se programan experimentos en el sentido de que ella va preguntando a personas que seleccionamos cómo distribuyen, cómo es el porcentaje de áreas que ellos valoran en su autoconcepto, etcétera. El objetivo es aumentar el número de actividades no relacionadas con el peso y la figura. Se va a ir comprobando los autorregistros porque la paciente va a ir anotando en el autorregistro aquellas situaciones en las que ellas han estado centradas o experimentando emociones negativas relacionadas con el peso y la figura. Respecto a las conductas de reaseguración, mirarse al espejo y demás, en algunas de las estrategias para reestructurar sería qué partes de su cuerpo mira, durante cuánto tiempo. Para ello se les pide un autorregistro de 24 horas. Observar si solo miran determinadas partes de su cuerpo o miran todo. Si creen que puede cambiar el tamaño de su cuerpo de una hora a otra, por ejemplo, pacientes que tienen conductas de reaseguración cada 3 horas. Y se hace un listado de qué conductas hay que reducir y qué conductas hay que eliminar. Por ejemplo, se reduce mirarse al espejo a una vez, cuando uno se viste. Y se limitan los espejos a un espejo de cuerpo entero y un espejo para mirarse el rostro en el baño. Entonces la paciente se puede mirar al espejo cuando se peina y se maquilla y cuando se viste y ya. Se ayuda a interpretar la restricción alimentaria como 5 minutos. La dieta no es una solución, sino es el problema, porque una paciente con un trastorno de la alimentación lleva una alimentación, una restricción alimentaria que conlleva ansiedad, preocupación y síntomas de depresión. Luego habrá que analizar esas reglas dietéticas, habrá que flexibilizarlas y, por último, exponerlas de manera gradual a la ruptura de las mismas dietas, ¿no? Y por último se aborda la ingesta emocional. Decíamos que sobre todo para pacientes con bulimia multiimpulsiva, trastorno límite de personalidad, donde se analizan cuáles son esos desencadenantes de atracones que normalmente en este tipo de pacientes los atracones van a estar desencadenados por situaciones que se han interpretado de manera extrema, situaciones potencialmente neutras, van a ser interpretadas a nivel emocional de manera muy extrema, son todo o nada, lo cual va a desencadenar en un atracón. Luego, a este tipo de pacientes hay que entrenarles en técnicas de solución de problemas, reestructuración cognitivas para encaminarlas a una interpretación más flexible, aceptación de la emoción. Acepto y tolero estar enfadada, acepto y tolero estar frustrada, y la puesta en marcha de conductas funcionales moduladoras de esas emociones. Es decir, les va a ayudar que busquen actividades, ejercicio, música, incluso se ha trabajado con mindfulness para tolerar esas emociones extremas. Habrá que prevenir recaídas analizando situaciones futuras de riesgo, ¿no? Y ya termino únicamente analizando los datos de eficacia de este tratamiento. Se han estudiado en una muestra en Oxford sobre 150 pacientes y se ha observado que, independientemente de la sintomatología, se produce una abstención de conductas purgativas y vómitas de aproximadamente el 60% al finalizar el tratamiento. Estamos a la espera de que salgan los datos de anorexia y creo que ya estarán al caer,
y bueno, parece ser que es una perspectiva bastante prometedora a la hora de abordar de manera unificada los trastornos de la conducta alimentaria. Y ya, gracias por vuestra atención.